mesa, pues a que nos dijera unas palabras y posteriormente será la firma aquí en público del acuerdo por parte de los presidentes y vicepresidentes de Aldeas. Carlos. Bueno, muy buenas mediodías a todos. No tengo nada que cocinar, pero tengo mucho mensaje. Estoy con unas actividades solidarias. Eso me pone. Yo siempre me he preocupado, siempre, no es de ahora, desde hace muchos años, sobre todo con los niños. Yo siempre digo, joder, ¿cómo puede haber niños que no les llegue comida? Y haya tanta maquinaria inútil y tanto inútil por el mundo. Entonces, en el momento que me dijeron, oye, para cocinar con Silestone, yo ya fue un buen mensaje. Pero cuando me vinieron con el recado de que estos dos colores van a ser solidarios y a ver si yo participaría, se pusieron los pelos de punta. Yo un día a decírmelo, digo, joder, doblemente feliz. O sea, ya no es que Silestone sea una empresa que me convence, es una empresa de la que estoy enamorado. O sea, me encantaría ser parte de Silestone, porque me parece que es tan bueno, se limpia tan fácil y además una gente, una familia, un pueblo pequeño. Pero, no sé, va en mi onda. Estoy muy orgulloso de estar en esta mesa, estoy muy contento de colaborar con aldeas infantiles, estoy agradecido a la familia por este gesto que han tenido y por la confianza que han depositado en mí, y espero no defraudar. Yo a partir de hoy tengo más fuerza, voy a trabajar con más empeño y les voy a decir a todo el mundo que se animen a poner encimeras solidarias de Silestone, porque eso va a ir bien para todos. Yo os digo la verdad, yo a nivel personal ya paso bastante de las cosas, pero cuando sé que estoy haciéndolo por otros, me vengo arriba. Muchas gracias. Es que ricasco a todos.